Cornejo Rayo, jefe de la Unidad de Concesiones. Se hace presente que el ministro de Justicia y Derechos Humanos llegará posiblemente en un rato más a la sesión. Un correo electrónico de la Dirección de Gendarmería de Chile por el cual se excusa al director por encontrarse haciendo uso de su feriado legal. No obstante, comunica que asisten la señora coronel Atenea Crisosto Canales y la señora María Soledad Cornejo Bustos, arquitecto. Y una comunicación que informa que la diputada señora Lorena Fríes reemplazará al diputado Gonzalo Vinter durante la sesión de hoy. Y finalmente hay un reemplazo que comunica que la diputada señora Joana Pérez reemplazará al diputado señor Miguel Ángel Calisto en esta sesión. Eso es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece palabra sobre la cuenta? No hay palabra sobre la cuenta. Esta sesión tiene por objeto despachar en particular el proyecto de ley que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penales, que es el boletín número 17.312-07, que está calificado con urgencia suma. Y hemos invitado al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, que se ha excusado vivamente, y nos acompaña el señor subsecretario de Justicia, y en Gendarmería la coronel Atenea Crisosto Canales. Nos acompaña el día de hoy para la tramitación. Sin embargo, el día de ayer tomamos un acuerdo en comisión en orden a poder entregar 10 minutos del inicio de la sesión. Nos va a servir para esperar a algunos colegas que vienen, dicen que hay un taco en el acceso al Congreso, para que el señor subsecretario nos exponga respecto de las circunstancias que han salido en los medios de comunicación y que han generado molestia entre los usuarios respecto del proceder del registro civil que nos solicitó el diputado Leonardo Soto Ferrada el día de ayer. Para estos objetos le ofrezco la palabra al señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Tengo una presentación que trataré de hacer lo más expedita posible, que también tienen ustedes, donde vamos a detallar, en primer lugar, el contexto en el que se da este cambio del nuevo sistema de identificación. Primero, indicar algo que ustedes, por supuesto, ya saben por su intermedio, señor presidente, que el sistema de identificación del registro civil es de los sistemas más relevantes del Estado chileno, porque no solamente tiene que ver con los trámites que los ciudadanos realizan a propósito de la cédula de identidad, de los pasaportes, sino que también tiene que ver con procesos de consulta e interacción con otros servicios del Estado, lo que constituye, en este caso, una interoperabilidad que, por ejemplo, se extiende a áreas tales como la clave única y también el visa waiver, que veíamos también tuvo una salida pública respecto de algunas dificultades. El anterior sistema de identificación fue implementado en el año 2013 y se adjudicó por 10 años a la empresa Safran Morfo, que hoy es IDEMIA, y es la misma empresa actualmente la que tiene a su cargo el desarrollo e implementación de este sistema de identificación. En el año 2021 se realizó y se adjudicó una nueva licitación para la implementación del nuevo sistema de identificación, el que opera los próximos 10 años. ¿Por qué se hace esta licitación? Es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Por qué no dejar el sistema que estaba funcionando si estaba funcionando bien? Porque hay requerimientos de nuestros sistemas de identificación a nivel mundial que nos obligan a ir cambiando los sistemas cuando la tecnología se torna obsoleta. Eso es lo que había ocurrido en este caso, solamente para decirles, por ejemplo, el sistema antiguo estaba operando con Windows 7. Entonces, a pesar de que se habían hecho ciertos parches, se requería esta nueva licitación, y esa adjudicación se hizo, solamente para que lo tengamos claro, durante el gobierno anterior, y fue tomada razón por la Contraloría General de la República el año 2022. Originalmente la fase de planificación e implementación iba a tener una duración de 2 años y una fase de explotación de 8. Esto considerando que el nuevo sistema debía estar operando inicialmente el 25 de enero del 2022, lo cual no fue posible debido a la necesidad de readjudicar la licitación, por lo cual a través de la modalidad de trato directo se amplió en un año el antiguo sistema. Para implementar el nuevo sistema de identificación, el registro civil determinó por su parte efectuar una ampliación del trato directo que ampliaba el plazo del contrato original y por otra generar una serie de adquisiciones también a través de la modalidad de trato directo con la empresa, de manera tal de que este sistema quedó apalancado en 5 contratos. La responsabilidad de implementación del nuevo sistema corresponde, en cuanto a su administración y control, al Servicio del Registro Civil, que es la contraparte y el mandante de los contratos sobre los cuales se apalanca la implementación del sistema,
Y en cuanto a la ejecución, incluyendo el cumplimiento de la entrega de los servicios contratados y los niveles de servicio comprometidos, corresponde principalmente a la empresa IDEMIA. El proyecto considera 4 etapas: planificación, implementación, marcha blanca y la etapa de explotación. La marcha blanca comenzó en abril de este año y la etapa de explotación comenzó el 16 de diciembre del 2024. Por requerimientos del sistema y de las licitaciones, esto es por una decisión también que se tomó en el gobierno anterior y que tiene también fundamentos basados también en la operatividad. Esta característica que les voy a contar ahora explica muchas de las cosas o dificultades que tenemos, que es un sistema que no tiene la posibilidad de hacer convivir el nuevo sistema con el antiguo sistema, ¿ya? Hay una imposibilidad de que operen ambos. Entonces no hay gradualidad en la implementación. Un día deja de funcionar el sistema anterior y comienza a funcionar el nuevo, bajo un sistema que los técnicos denominan Big Bang. Por lo anterior, al hecho de que esto ya es altamente complejo, se suma que esta implementación se hace de inmediato. Y a eso también podemos agregar el volumen de usuarios que involucra la atención directa en la Oficina de Registro Civil y también las dificultades que pueden tener en cuanto a la interoperabilidad. Si vamos al detalle, señor presidente, de cómo está integrado este sistema, no solamente tiene que ver con la entrega de los documentos, sino que tiene que ver con el mobiliario, esto es, el reacondicionamiento de las oficinas de registro civil, los sitios centrales que implican sistema de identificación, back office y administración, soporte y operación de dos data centers, la personalización y el control de calidad de los documentos, servicios asociados como la app de reimpresión, bloqueo móvil y también, en este caso, los documentos de identidad que también pasan por una serie de etapas. En la siguiente ahí tenemos, no lo vamos a ver en detalle, pero tenemos cada uno de estos componentes tiene a su vez distintos elementos que forman parte de cada uno. Entonces, solamente para que le demos una mirada general a la magnitud y la complejidad de este sistema, cada uno de estos elementos que forman parte de cada uno de los pilares tiene que conversar de manera exacta con cada uno porque están en una secuencia de producción y de soporte. Cuando eso no ocurre, tenemos dificultades. ¿Cuáles han sido entonces las principales problemáticas de implementación? En primer lugar, podemos mencionar, por ejemplo, la operatividad y el funcionamiento de las maletas. Ustedes saben, y eso también les puede llegar a ustedes, y ustedes lo conocen, en regiones cuando el servicio sale a hacer actividades en terreno, por ejemplo, para ir a sacar carnet de las personas postradas o de las personas con discapacidad, eso lo hace a través de maletas móviles, que le permiten, en ese caso, estar conectada online. Hoy día han tenido dificultades para la implementación de esas maletas, hay un porcentaje importante que no está operando y hay un compromiso por parte de la empresa de dejar esto solucionado. Bueno, todo el sistema tiene que estar listo a finales de enero. Solamente para poner como comparación, el año 2013, cuando se cambió otro sistema, esto se demoró 3 meses. Pero eso es demasiado tiempo y nosotros le hemos dicho a la empresa tiene que solucionarlo ahora en enero. Y lo que afecta a la ciudadanía de manera más clara, por su intervención, señor presidente, tiene que ver con las demoras en la entrega de los documentos. Y esto se explica en parte, no completamente, pero en parte se explica por un cambio que también estaba señalado en los contratos. Esto es, que dejara el registro civil de tomar la operación de la entrega y por un tema de costos, que la empresa se hiciera cargo. Y eso motivó bastante dificultades, o ha motivado bastante dificultades porque eso la empresa no lo hacía antes. También hay una operación por parte de los funcionarios que están acostumbrados a hacer algo, y hay una operación. Si vamos al detalle, por ejemplo, al principio la empresa estaba mandando una valija al día, en circunstancias de que el servicio en el régimen anterior está mandando 3 a 4. Eso ya de inmediato hace que tú tengas un stock de documentos que no están funcionando. Y también se han producido problemáticas relativas a la activación de documentos. Esto es, al momento de se toman los datos biométricos, se genera el documento, ese documento va a la fábrica lo imprime, lo crea, hay un control de calidad por parte de IDEMIA y luego hay un segundo control de calidad por parte del servicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hay un error en esa línea, ese documento se devuelve, no sale.
solamente para dejarles la tranquilidad de que no se han entregado a usuarios documentos como por ejemplo el que circulaba en las redes sociales de una guagua que tenía varios títulos profesionales. Digamos. Eso fue un error que fue detectado justamente en el control de calidad que el propio servicio hizo. Lamentablemente, esa fotografía fue tomada y circuló, a pesar de que incluso era un niño y niña adolescente, no podía circular esa foto, pero la información que yo les entrego es la que yo recibí del servicio, de que eso no se ha entregado y ninguna otra tampoco se ha entregado. Entonces hay un proceso de control de calidad. Ahora, si hay una dificultad respecto del proceso de activación. Cuando yo quiero hacer un trámite de interoperabilidad, por ejemplo, con el carnet en el banco, muchas veces se ha entregado esa cédula, está correcta, pero no está activada. Y eso ha provocado también dificultades y impedimentos para la gente. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Hay un sistema que debería funcionar de manera automática, que no está funcionando de manera automática, y ahí vamos a explicar por qué, pero también tiene que ver con las intermitencias. Ahí, en resumen, entonces, si nosotros vamos a la lámina de las principales problemáticas, tenemos problemáticas de operatividad y funcionamiento, que se deben fundamentalmente a intermitencia del sistema, y eso es una intermitencia que no solamente tiene que ver con los sistemas del propio servicio, sino también del Estado. El otro día, por ejemplo, estaba caído el sistema, pero estaba caído el sistema en todo el Estado. Entonces hay también un tema de reforzamiento de esa continuidad. El ciclo de documento en 4 niveles, tenemos problemas en la activación, tenemos demoras en la verificación y también hay un contrato que tiene que ver con las impresiones, que antes lo hacía también el registro y en este caso se externalizó, donde pueden existir eventualmente demoras. Y finalmente, que es lo que yo creo atribuible la mayor cantidad de temas de demora, la logística de distribución de documentos. Sigamos a las estadísticas. Lo que tenemos es lo siguiente: tenemos un total de captura de cédulas a esta fecha, corte 19 de enero, de 309.115 cédulas de identidad. Eso es un número que, de acuerdo al Servicio de Registro Civil, es ya similar a lo que estábamos operando en régimen. Esto es, el punto de captura está funcionando correctamente. De esos 274.000 son nacionales y 34.679 son extranjeros. Hay un total de captura también de pasaportes, de 39.000 pasaportes, y aquí también hay ciertos porcentajes que tienen que mejorarse de todas maneras. Por ejemplo, un porcentaje de pasaportes que se han creado pero no están despachados, o pasaportes que todavía están con la captura y los datos pero no se han fabricado. Respecto a las maletas que les decía yo son las que funcionan en el terreno, operativas, están en el 73%, pero eso, por cierto, tiene que llegar al 100%. Y lo mismo también respecto a las maletas y la interoperabilidad ocurre con nuestros consulados en todo el mundo, que son, como ustedes saben, también puntos de atención, y ahí las maletas están funcionando con un porcentaje del 79%. En cuanto a los reclamos, fundamentalmente tienen que ver con demora en la entrega de los documentos, con comprobante de captura que no llega al correo electrónico informando, activación de documentos en oficinas y fallas de sistema de identificación. Eso fundamentalmente también, no lo vamos a ver en detalle, pero nosotros como subsecretaría estamos controlando de manera diaria la evolución de este sistema. Tenemos un equipo que se junta diariamente con el Registro Civil y estamos apoyando entonces que este sistema entre en régimen lo más rápido posible. Dicho esto, hay responsabilidades también que tienen que ejercerse desde el propio Servicio Civil, de Registro Civil, que es la contraparte y el mandante de los contratos frente a multas que hayan, frente a incumplimientos que luego puedan originar multas de la empresa. Y en el rol de la Subsecretaría de Justicia, ya implementamos un comité de contingencia, que es el que le estaba contando, que tiene una reunión diaria, requerimiento del estado de situación de los diversos componentes, generación de apoyo a la nueva gobernanza y también la evaluación de la contingencia y la determinación de acciones futuras, de manera tal de que tengamos un horizonte claro en el que estas situaciones se mejoren, sobre todo para la ciudadanía, pero también para los funcionarios y funcionarias del servicio. Que yo quiero hacer un reconocimiento público a la entrega, al compromiso de los funcionarios y funcionarias en todo Chile, y también de sus organizaciones, porque en esto están muy comprometidas
en generar una implementación lo más rápida posible, y son ellas y ellos muchas veces los que reciben injustamente también los reclamos o la rabia, digamos, de los usuarios que con justa razón están reclamando por un sistema que todavía no está plenamente en régimen. Entonces, eso, señor presidente, respecto de esta información en cuanto al sistema de información del registro civil. Muchas gracias, señor subsecretario. ¿Se ofrece la palabra? ¿Alguna pregunta, diputado Soto? Entiendo que siempre tiene una consulta. No, presidente, no, agradecer la información que ha entregado su señor subsecretario. Hoy día hay una congestión bastante importante en muchos servicios de registro civil. Eso es lo que nos reporta desde nuestro distrito, a varios de los que estamos acá, y también la prensa. Y claro, cuando hay una implementación de un nuevo sistema como este, tan avanzado, hubiera gustado que su implementación hubiera sido gradual y no al estilo Big Bang, que todo el sistema antiguo termina un día y al día siguiente comienza el otro, porque suelen ocurrir fallas en la implementación y esas las terminan pagando finalmente los usuarios. Yo no sé si, además de lo que ustedes están haciendo con este comité de contingencia que revisa día a día cómo va la implementación y que tiene una fecha tope para superar todas las dificultades del 31 de enero, si hay algo más que se pueda hacer. Y yo inicialmente había sugerido, para no trasladar este problema administrativo de contrato del registro civil a los usuarios, que pudiéramos establecer una especie de prórroga de la vigencia de los documentos que están venciendo. Es decir, que todos los que vencen este mes o el siguiente se prorroguen hasta el mes de marzo, de tal manera de no obligarlos a los usuarios a asistir al registro civil y enfrentarse con las dificultades que está teniendo esta transición entre el sistema antiguo y el nuevo. Yo no sé si eso es posible y esa es mi consulta, porque esto lo hemos hecho antes, lo hicimos en la pandemia, a propósito de tratar de evitar que la gente fuera presencialmente a renovar su cédula de identidad o pasaporte. Podría ser hasta de fácil despacho, pero con esto básicamente queremos proponerle al Ejecutivo alguna medida que pudiera aliviar la situación, sobre todo de personas que se les vence su documento y tienen que viajar fuera del país, tienen que casarse o tomar decisiones importantes que tienen que ver con una cédula de identidad completamente vigente. Y esa es la propuesta que le hacemos con ánimo constructivo de poder solucionar los problemas a la gente, y después se verá las responsabilidades de por qué esto ocurrió. Y se le tienen que aplicar las multas a la empresa y a los funcionarios también que si es que hubo algún tipo de responsabilidad en esto, también tendrán que hacer frente a ese tipo de investigaciones. Pero el usuario es la preocupación de esta comisión y por eso me permito sugerirle esto u otra cosa que a usted le parezca que como Congreso podríamos implementar para ayudar a solucionar estos problemas. Diputado Soto, subsecretario, si tiene algún comentario al respecto. Sí, yo le agradezco mucho por su intervención, señor presidente, al diputado Soto por su interés. Para nosotros es muy importante dar cuenta de esta situación, contar qué estamos haciendo, porque evidentemente esto es algo de interés, especialmente para la gente que está afectada por las demoras. Yo lo que le diría por su intervención, señor presidente, es, yo lo voy a conversar con el ministro y vamos a tenerlo como una opción, que yo creo que, claro, se hizo en su momento frente a la imposibilidad, ¿no es verdad?, de generar el proceso. Un proceso que cumpla con los plazos que nosotros hemos dado. No debería requerir de una solución legislativa así. Digo debería, en lo condicional, ¿no es verdad? Por lo tanto, le agradezco mucho por la propuesta, lo vamos a considerar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Si le parece a la comisión, vamos a continuar con el orden del día. Como les señalaba, tenemos que despachar en particular el proyecto de ley, el boletín 17.312. Y el artículo primero del proyecto de ley, entramos en discusión en particular, señala que la presente ley es aplicable a los proyectos relativos a la alteración, ampliación o reparación de los siguientes establecimientos penitenciarios. Letra A, complejo penitenciario, CP Alto Hospicio,
B, Centro de Cumplimiento Penitenciario CCP Antofagasta, C, Complejo Penitenciario CP La Serena, D, Complejo Penitenciario CP Rancagua, E, Centro de Detención Preventiva CDP Santiago 1, F, y Complejo Penitenciario CP Puerto Montt. Asimismo, es aplicable a la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en las comunas de Calama y Copiapó. Este artículo primero, que lo que hace es circunscribir el mandato de este proyecto de ley a esos 6 recintos penitenciarios y 2 específicamente determinados y 2 generales, que es Calama y Copiapó, ha sido objeto de varias indicaciones del diputado Calisto, del diputado Longton, de la diputada Fries, Plasencia y Schneider, del diputado Winter, de la diputada Fries, el diputado Winter, y ha ingresado una nueva indicación de las diputadas Fries, Schneider y Javiera Morales. Hay varios temas y yo quisiera, por eso se le solicitó al Ejecutivo su presencia el día de hoy, porque la indicación del diputado Calisto señala que esta normativa va a ser aplicable a todos los proyectos que se ejecuten en el país de ampliación y construcción. La del diputado Longton sigue lo mismo, pero la complementa en función de que, a través de un decreto supremo, el presidente de la República determinará cuáles de los nuevos establecimientos estarán sometidos a este régimen de agilización administrativa. La indicación número 3 elimina el literal E del artículo primero, vale decir, saca el centro de detención preventiva del proyecto, claro, que es votación separada, perdón, CDP Santiago 1. Y luego una cuarta indicación de los diputados Fries y Winter sustituye en su primer artículo primero por aplicable a todos los proyectos y obviamente saca al CDP Santiago 1. Hace lo mismo pero de una manera diferente. Una quinta indicación, no, es el artículo segundo. Y nos ingresó esta indicación al artículo primero que la presente ley es aplicable a los proyectos relativos a alteración, ampliación o reparación de establecimientos penitenciarios ubicados fuera del territorio urbano, o del radio urbano, perdón. Entonces, nos gustaría que el Ejecutivo nos diera su opinión respecto a esta serie de alternativas que, en mi opinión, residen en 2 aspectos fundamentales. Uno, en no establecer una enumeración taxativa de los recintos que pueden ser objeto de esta materia, y otras, retirar el CDP Santiago 1, y una última, que es limitarlo solo a aquellos que estén fuera del radio urbano, solo en el sector rural. Si se pueden sentar los asesores, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Por favor, bien acompañado, señor subsecretario, para no tener problemas. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo sobre este punto. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, estas indicaciones, como usted ha podido resumir de manera muy efectiva, buscan alterar el ámbito de aplicación de este proyecto de ley, ya sea limitándolo afuera del radio urbano, a eliminar la enumeración taxativa o a excluir de este proyecto de ley al complejo penitenciario de Santiago 1. Al respecto, lo que nosotros recordamos, como en su momento ya había explicado el ministro, es que lo que hace este proyecto de ley es generar un régimen excepcional que a su vez está vinculado a un nivel de certeza que hemos alcanzado a través de un proceso de conversación con distintas instituciones públicas y también un proceso que está basado en antecedentes técnicos y financieros, de manera tal de que es un proceso, es un proyecto que recoge un trabajo específico respecto de cada uno de los centros que están propuestos. Por un lado, los recursos necesarios para financiarlos se encuentran disponibles, lo que no ocurriría en una alternativa de ampliación. Se trata de proyectos cuyo impacto es mayor a aquellos que quedaron fuera. Son ampliaciones o construcciones que permitirán descongestionar al sistema penitenciario y de esa manera impactar positivamente las cárceles que se encuentran con hacinamiento o sobrepoblación. Es decir, es una lista que ha sido trabajada justamente con ese objetivo. Ejemplo de lo anterior es la región de Atacama, donde actualmente se encuentra con un 238,9% de ocupación, es decir, hacinamiento, lo que se vería remediado
por la construcción del complejo penitenciario de Copiapó, que contempla 2.160 nuevas plazas, siendo muy significativo para una región que actualmente solo posee 514 plazas. Eso para nosotros es el corazón del proyecto. Es un diseño que está asociado a una revisión técnica, a una revisión de necesidad, y también que está financiado con los recursos que están contemplados en el plan de infraestructura, el Plan Maestro de Infraestructura 2030. Entonces, en función de eso, a nosotros nos parecería que estas indicaciones deberían rechazarse justamente por no cumplir con el propósito matriz del proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. No sé si los asesores quieren agregar algo. Sí, Sí, por favor. Por su intermedio, señor presidente, agregar junto a lo que ha señalado el subsecretario que dado que este es un régimen excepcional, ha sido consensuado con los distintos ministerios que les cabe alguna responsabilidad en el proyecto de ley. Por eso para nosotros es importante mantenerlo acotado a estos proyectos que refiere el artículo primero. Hay modificaciones a la forma en que opera el MOP, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y también, por supuesto, al rol que le cabe al Ministerio de Medio Ambiente. Por eso para nosotros es importante que este proyecto se mantenga dada su excepcionalidad, respecto de los proyectos que se contienen en el artículo primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra, diputado Vilavaca, luego diputada Morales, diputado Longton. Sí, presidente, independientemente de la visión del Ejecutivo, nosotros no somos, o sea, no son ellos los que determinan cómo en definitiva termina esto, es la comisión y la discusión en la sala la que en definitiva va a determinar cómo sale un proyecto o no. En lo particular, la semana pasada conversamos, o la última vez que tratamos este tema, conversamos respecto a la enumeración taxativa que establece el artículo 1, que da pie a todos los trámites. Y en ese sentido, varios parlamentarios presentes en dicha discusión planteamos la necesidad de no dejar acotado de manera taxativa esta enumeración. Y en ese sentido yo en lo particular quiero adherir la indicación del diputado Longton en orden a plantearlo con este nivel de ampliación, pero determinado a la decisión del presidente de la República a través de un decreto supremo debidamente fundado. Creo que es la indicación que en lo particular más se me acerca a lo que creo que deberíamos desarrollar para mejorarla y ampliar rápidamente las cárceles, y quiero suscribirla. Muchas gracias, diputado Vilavaca. Diputada Morales. Longton Soto. Gracias, presidente. Agradezco la explicación del subsecretario y su equipo, pero quisiera hacer algunas preguntas referidas a lo que se nos presentó en el prelegislativo de este proyecto. Primero, uno entiende que es un tema excepcional, que también me abro la pregunta, que si es posible hacer trámites más rápido, ¿por qué no lo dejamos abierto a cualquier tipo de cárcel? Me gustaría que hubiese alguna explicación en ese sentido. ¿Cuál es el costo de ampliarlo a otros tipos de complejos? Pero entiendo que esa vez los representantes del ministerio en ese minuto nos dijeron que efectivamente la tendencia mundial y el ideal, digamos, es, y así lo hemos hecho con los nuevos complejos, ir trasladando las cárceles fuera de las ciudades por todos los efectos secundarios que tienen y que conocimos en las intervenciones de los vecinos y vecinas que vinieron de la Comuna de Santiago en nuestra última sesión. Entonces, me gustaría saber cuáles de estos proyectos están dentro y fuera. Tenemos claro que el de Santiago está dentro. ¿Cuál es la razón por la que se quiere revertir esa tendencia, sabiendo que esto trae efectos negativos para los vecinos y vecinas? Y también conocer los tiempos, porque yo entiendo que esto es un régimen excepcional para enfrentarnos a una emergencia, pero no me quedan claro, porque he escuchado distintas respuestas a eso, de qué tiempos estamos pensando. Porque si estamos estableciendo un régimen excepcional para enfrentar una emergencia a 4 o 5 años, la verdad es que esto no se entiende mucho cuál es el objetivo de este proyecto, y quizás son otras medidas las que hay que tomar. Eso, presidente, muchas gracias.
Diputado Longton, luego el diputado Soto. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero, bueno, primero de lo general a lo particular. Se establecen 6 construcciones, ampliaciones o alteraciones de cárcel. Y nada obsta que el día de mañana tengamos una presión carcelaria igual o mayor a la que estamos viviendo hoy día. Y eso nos va a obligar a legislar nuevamente. Sobre la marcha, con apuro. Nada impide que un proyecto de estas características pueda incluso demorarse en el Congreso. Entonces lo que nosotros queremos es flexibilidad. Flexibilidad en el sentido de que mañana si necesitamos si hay una urgencia y excepcionalmente se requiere saltar estos procesos que son largos, demorosos, la famosa permisología, permitamos que el presidente de la República, a través de un decreto supremo, pueda determinar en qué lugares de Chile se requieren esta ampliación, alteración o construcción de nuevas cárceles. Dejarlo cerrado, rigidizar esto en una ley, nos va a obstar el día de mañana a actuar de manera más rápida y con mayor, con una prevención mayor y no con la premura que estamos hoy día, que lamentablemente llegamos tarde ante esta sobrepoblación, hacinamiento y sobre todo el nivel de criminalidad que ha ingresado a nuestro país y que está dentro de cárceles que además el nivel de seguridad no es el que corresponde precisamente, particularmente por la antigüedad de nuestras cárceles y por los niveles de seguridad que tenemos adentro. Entonces la indicación que yo presenté, presidente, y que agradezco también que el diputado Ilavaca se sume, es distinta a la del diputado Calisto por la sencilla razón de que el diputado Calisto lo que hace es establecer un régimen general. Es decir, que en cualquier alteración, construcción, ampliación de cárceles se le aplique esta ley. Y lo que nosotros decimos es que esto tiene que ser en momentos, o sea, que tiene que ser mediante un decreto supremo determinado por el presidente, porque no siempre vamos a estar con esta presión carcelaria que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, cuando tengamos un nivel de presión carcelaria como la que tenemos hoy día, el presidente de la República determine responsablemente mediante decreto supremo qué cárceles o en qué lugares de Chile hay que construir nuevas cárceles o ampliar las que ya existen en nuestro país. Y de esa manera eliminamos el catálogo y le entregamos la responsabilidad al presidente de la República para que determine si estas u otras cárceles en el futuro necesitan de esto sin necesidad de pasar nuevamente por el Congreso. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Soto. Presidente, mire, yo la verdad que no entiendo mucho este debate porque este proyecto de ley lo que busca es eximir de trámites y reducir los plazos para la ampliación, construcción o reparación o alteración de nuevos establecimientos penitenciarios, nuevas cárceles. Es decir, quiere liberar de un conjunto de exigencias medioambientales que tienen que ver con los impactos sociales para las poblaciones del entorno de las cárceles, tiene que ver con mitigar o compensar el daño económico que produce, el daño de seguridad, el mayor riesgo que tienen todos los que circundan o viven en torno a las cárceles. Y veo que hay 2 posturas. Hay algunos o algunas parlamentarios y parlamentarias que han venido a la comisión pidiendo que este proyecto de ley que trata de 6 establecimientos penitenciarios, Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Santiago 1 y Puerto Montt, se elimine uno de ellos, el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, por todo el daño que produce a su entorno. Y hay otro grupo que dice, queremos que exista una autorización general para que este presidente y todos los que vengan tengan la facultad de hacer esto sin pasar por el Congreso. Y decidir, si les parece a los presidentes, que puedan haber nuevas cárceles en Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso, en cada región, sin tener las exigencias que tienen hoy día los procedimientos, para poder liberarlo y hacerlo lo antes posible y ojalá, me imagino, sin participación ciudadana que permita mitigar ni compensar los daños que producen. Entonces, si estamos de acuerdo en que esto produce algún daño ambiental, social, económico y de seguridad a las personas, no deberíamos ampliarlo a todos, porque todos van a correr el riesgo de que un presidente les coloque una cárcel donde quiera. Todos. Y todas las regiones. Y cuando lo llevemos a la sala, cada uno de los integrantes, de los parlamentarios de regiones van a estar pensando, bueno, y si al presidente se le ocurre, porque le dimos esta atribución, me va a colocar una cárcel aquí, allá, etcétera. Yo creo que las cárceles son necesarias y por eso hay que aprobarlo y lo hemos aprobado en general. Pero entregar esta facultad, así como así,
a todo cualquier presidente, yo creo que no tiene justificación. Un presidente puede hacer cárcel, no se trata de impedirlo que lo haga, puede hacerlo, pero usando el sistema. Es decir, presentándose a la comunidad que va a ser afectada, viendo las mitigaciones, viendo las compensaciones, con los plazos para poder ejercer los derechos. Pero aquí se le quiere dar una autorización expresa a los presidentes para que lo hagan por siempre, porque es indefinida, y también en cualquier lugar. Así que yo llamaría a los que están escuchando este debate a pensar si estamos de acuerdo que en tu barrio, en tu comuna, se instale una cárcel, una cárcel express, porque eso es lo que se quiere hacer. Y yo creo que no es conveniente para la gente y excede las ideas matrices, presidente. Porque este proyecto de ley, tal como ha dicho el ministro de Justicia y su equipo, fue pensado, fue consultado con distintos servicios públicos, se revisaron los terrenos y se estableció que para enfrentar la crisis carcelaria que hay que enfrentar, se tenía que autorizar mediante este procedimiento express, pero de manera particular y específica en 6 establecimientos, que son de Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Santiago 1 y Puerto Montt. Y yo creo que todo lo que exceda la idea matrices evidentemente tiene que ser declarado como fuera de la legalidad y de la constitucionalidad de este proyecto de ley. Y yo creo que es un debate malo, entregar una facultad indefinida para que un presidente o presidenta haga lo que quiera, instale donde quiera cárceles, saltándose las reglas que hoy día existen, no es bueno para la gente. Diputado Lonto. Gracias, presidente. Bueno, no puedo discrepar más con el diputado Soto. Además, con la liviandad que lo dice, discrepo sobre todo respecto a eso. Porque esto no se trata de construir en cualquier lado cárceles. Cualquier presidente puede determinar que en cualquier lado se construye una cárcel. Eso es una realidad. Ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Lo que ocurre es que acá estamos viendo ciertos permisos que van a ser obviados o bien los plazos tienen que ser más acotados. Ni hablar de que tiene que haber también mitigación, como está incorporado dentro del mismo proyecto. Lo que estamos diciendo es que mediante decreto supremo el día de mañana el presidente puede determinar que estos permisos sean acotados o bien estos permisos estén exentos de determinados permisos como se establece en este proyecto, no solamente para estos proyectos, para estos 6, sino que para otros. Por ejemplo, la región de Valparaíso, donde tenemos cárceles hacinadas, más de 200% hacinamiento en Limache, u otras cárceles de la región, u en otras regiones, presidente. Entonces, si el día de mañana vivimos este hacinamiento y sobrepoblación carcelaria, que hoy día sobrepasa el 150-160%, con más de 52.000 presos, que han crecido un poco más de 10.000 en pocos años, ¿vamos a estar pidiendo nuevamente una ley? O sea, la permisología trasladada al Congreso. O sea, ya no es suficiente tener los excesivos trámites burocráticos que hoy día rigidizan la construcción de cárceles, que ha significado, presidente, que la cárcel de Talca se ha demorado 17 años. 17 años en construirse. Entonces, si por su intermedio el diputado Soto cree que es razonable que una cárcel se construya en 17 años, a mí me parece que es un exceso, presidente, porque precisamente lo que busca este proyecto es saltar ciertos procedimientos para que en momentos excepcionales en nuestro país, cuando tengamos esta sobrepoblación evidente en las cárceles, necesitamos modernizar y crear nuevas cárceles, el presidente de la República determine por decreto supremo excepcionalmente, porque no es la regla general, excepcionalmente que en otros lugares de nuestro país o en esas mismas regiones se podrá proceder a construir, ampliar o alterar nuevas cárceles, pero no tener pasar nuevamente por el Congreso, presidente, porque eso me parece que es un exceso y es profundizar la permisología que este Congreso espero que combata con fuerza. Yo quisiera participar de este debate en particular y señalar respecto de la facultad de poder construir una cárcel. Este Congreso, no solo la Cámara de Diputados, sino que el Senado aprobó por unanimidad la ley 21.636. En rigor, el presidente de la República, conforme a esa facultad, puede construir cárceles saltándose los instrumentos de planificación urbana o planes reguladores comunales e incluso metropolitanos. Vale decir, esa norma que aprobamos y fue publicada el año 2024 permite que el presidente de la República construya en cualquier lugar del país o amplía
recinto penitenciario, en cualquier lado, saltándose el reglamento de planificación. Y además, es más, existió, que tenía una vigencia de 4 años, la ley 20.931, que entregaba esa misma facultad al presidente de la República durante 4 años y nunca se ejerció. O sea, este no es un tema nuevo. Hasta el 31 de enero del año 20 se podía hacer exactamente lo mismo. ¿Y cuál fue el problema? Y digámoslo con todas sus letras, porque los municipios, tomando las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, congelaban ciertos sectores o modificaban sus planos reguladores. No por capricho, por razones atendibles. Sin embargo, esas razones que para las comunidades legítimamente y los municipios son atendibles, fueron priorizadas de una manera distinta por la 21.636, que se salta esa comunidad, y que, vuelvo a insistir, fue aprobada por la unanimidad de la Cámara de Diputados y del Senado, y en ley de la República. Este proyecto, cualquier proyecto, este proyecto de ley lo único que tiene por objeto es agilizar la tramitación y la construcción, y toma, en mi opinión, gran parte de lo que dispone el artículo transitorio de la ley 20.931. Entonces, hecho ese debate, y lo conversamos en la discusión en general, y hoy día también, tenemos que definir 2 materias. Como les decía, hay varias indicaciones respecto al artículo 1, que su sentido es claro. Y hay 2 alternativas, o ampliarlo de manera general, o circunscribirlo a estos recintos. Y hay otra indicación de diputadas y diputados que mantienen circunscrito a ciertos recintos, pero extraen el Santiago 1. ¿Te fijas? Entonces vamos a proceder a votar, porque ya creo que el debate está agotado. Por eso, entonces, diputada Morales. Sí, pues, dar cuenta de eso. Sí, sí. Está el señor ministro, le damos la bienvenida al señor ministro. Entonces, que dé su opinión respecto a estos comentarios y vamos a proceder a votar. Yo anticipo que, en mi opinión, voy a someter a votación la indicación del diputado Longton, que entiendo que complementa de una u otra manera, que es la número 2, sin perjuicio que alguien declare la inadmisibilidad o solicite la inadmisibilidad y lo veamos. ¿Ya? Señor ministro o señor subsecretario, le ofrezco la palabra. El señor subsecretario le hizo un pase de gol al señor ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas que están presentes. Darles mi excusa, estaba con el Pleno de la Corte Suprema, entonces terminó el Pleno de la Corte Suprema y me viene directamente para poder participar en la comisión. Yo voy a dar solo una opinión más general. Le voy a dar la palabra al subsecretario que siguió el debate desde el comienzo. En primer lugar, efectivamente, esta ley lo que hace es reducir de un conjunto de trámites que se encuentran actualmente en nuestra legislación, en diferentes normas sectoriales, con el objeto de disminuir los plazos que nos tomamos para la construcción, alteración o modificación de un establecimiento penitenciario. Como estamos introduciendo normas que son excepcionales en razón de, ya sea el sistema de inversión de proyectos públicos, ya sea para el sistema de evaluación de impacto ambiental, ya sea para la tramitación de la toma de razón, es decir, distintas reglamentaciones y regulaciones que tenemos con el objeto de que los procesos en nuestro Estado tengan diversos controles. Nosotros entendemos que este es un proyecto que hace excepcionalidad o hace excepción a esos procesos. Entonces, como hace excepción a esos procesos, corresponde que sea con un objeto acotado. Por lo mismo, se plantea para un conjunto de proyectos que son precisamente aquellos proyectos que ya tenemos en proceso de desarrollo, aquellos proyectos de ampliación que se encuentran financiados, que no son ideas, sino que son proyectos que están financiados, o la construcción de nuevos establecimientos penales, como en el caso de Copiapó y Calama, que se encuentran en licitación. Todos estos proyectos, ya sea la ampliación de Alto Hospicio, la ampliación de Antofagasta, la ampliación de La Serena, la ampliación de Rancagua, la ampliación de Santiago 1, la ampliación de Puerto Montt y la nueva cárcel en Calama y Copiapó, son proyectos que están en desarrollo, ¿ya? Entonces, por lo mismo, se plantea que sea sobre esos proyectos que se introduzcan estas excepciones a la reglamentación general que tiene nuestro ordenamiento jurídico para los distintos trámites. Entonces, sobre esa base, esa es la opinión general del Ejecutivo. Nosotros entendemos la indicación que propone el diputado Longton y el diputado Calisto de ampliar esto, ¿ya? Porque efectivamente uno podría decir, bueno, si son suficientes estos proyectos para resolver el problema que tenemos actualmente, a nuestro juicio van en la línea correcta,
debieran ser suficientes. Sin embargo, esto tampoco obsta que el día de mañana podamos tener una situación similar, ¿ya? Y ahí, en ese sentido, la indicación que propone el diputado Longton y el diputado Calisto dan cuenta de que esto podría ser alguna necesidad hacia el futuro. Solo como sugerencia, en la ley 21.636 se establecieron ciertos descriptores para que uno pudiera disminuir la discrecionalidad de toma de decisiones de este tipo. Entonces, la ley 21.636, por ejemplo, se estableció que en los casos que se estime imprescindible para el resguardo de la seguridad nacional, de la seguridad pública interior y para la efectiva protección de la sociedad contra el delito, la reducción de la reincidencia y la protección de los derechos fundamentales de las personas, se podrían hacer las excepciones que contempló la ley 21.636. Entonces, eventualmente, uno podría incorporar esos criterios en alguna de las indicaciones que proponen ambos diputados con el objeto de darles más seguridad, mantener nuestra, por así decirlo, observación es que eventualmente uno no es necesario que elimine los proyectos que están, sino que podría, en un inciso final, incorporar una cláusula de cierre que permita abrir esto, ¿ya? Pero con descriptores como los que establece la ley 21.636. Y respecto a eliminar un establecimiento penitenciario, solo decir que para nosotros, dentro del plan de infraestructura penitenciaria, hay elementos y antecedentes por los cuales nosotros hemos planteado que la ampliación de Santiago 1 es necesaria. La ampliación de Santiago 1 es una ampliación que se encuentra en curso, es una ampliación para la cual nosotros ya utilizamos la ley 21.636, ya tenemos la autorización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estamos desarrollando los términos de referencia para comenzar con la licitación y esperamos que eso se pueda desarrollar lo antes posible, y para eso este proyecto es relevante. Así que no estamos de acuerdo con la indicación que propone la diputada Frías y el diputado Winter en razón de sacar a Santiago 1 dentro de los proyectos que prioriza este proyecto de ley. Muchas gracias al ministro. Señor subsecretario, ¿algo que agregar? Me permite, para responder a la pregunta de la diputada Morales respecto de lo que usted decía, diputada, por su intervención, señor presidente, en cuanto a el trabajo prelegislativo y respecto de la justificación técnica, si pudiéramos darle un pequeño espacio al técnico, digamos, de la unidad de planificación que tiene claridad respecto de por qué esto y por qué en el fondo no estamos ampliando de manera discrecional, sino que tiene que ver con una justificación muy técnica y un trabajo muy preciso que se ha llevado para lograr esta lista, presidente. Muy bien, subsecretario, le ofrecemos la palabra de manera acotada. Señor presidente, muchas gracias por su intermedio. Explicar que las 6 ampliaciones que están contempladas en el proyecto, 3 de ellas ya tienen resolución de calificación ambiental cuando se construyeron originalmente. Eso nos da cierta certeza que excluirlas del sistema para sus ampliaciones no va a tener grandes afectaciones en los derechos de las personas que conviven cerca de él. Y para aquellas que no tienen, el hecho de que ya lleven 10, 12, 14 años de operación nos da cierta certeza de que no han tenido grandes afectaciones a las comunidades o a los entornos donde están emplazadas. Y esa es la razón por la que en el caso de los 6 proyectos de ampliación se faculta en el artículo 5 a ser eximidas de ingresar al sistema de evaluación ambiental, con lo que, y aquí aprovecho a contestar un poco lo que preguntó la diputada Morales sobre los plazos que se estiman que se reducirían. Estamos hablando de plazos de 18 a 24 meses de que se puedan estas ampliaciones entrar en operación. Estamos hablando de un periodo muy largo, ¿ya? Muy largo. Lo que no las exime del cumplimiento de la normativa ambiental. Las bases de licitación que regulan estas cárceles y estos contratos tienen altos estándares en materia medioambiental. Lo que estamos eximiendo, ¿cierto?, es de ingresar al sistema y obtener la resolución de calificación ambiental correspondiente. Y si se observa el proyecto, podemos ver que en el caso de las nuevas cárceles, donde no tenemos esa certeza, ¿cierto?, no se les exime de ingresar al sistema de evaluación ambiental, pero sí se reducen los plazos a la mitad. Es decir, lo que le pedimos en este caso a nuestra contraparte, sistema de evaluación ambiental,
es que, ¿cierto?, desarrolle los procesos de revisión de la DIA, de la Declaración de Impacto Ambiental, y nos entregue una resolución de calificación ambiental favorable en el menor plazo posible, de modo que la empresa que se adjudique estas licitaciones pueda empezar a construir a la brevedad, y en el conjunto de los otros artículos, ¿cierto?, se disminuyen los plazos de otros permisos sectoriales y por lo tanto podríamos tenerlas en operación en un plazo mucho más corto. La suma de los tiempos que se ahorran, de los plazos que nos ahorramos, de todos los artículos que contiene este proyecto de ley, están en torno a los 36 meses. Es decir, estamos hablando de casi 3 años con que podríamos contar con estas plazas con antelación. Y eso, en el nivel de complejidad que tiene el sistema penitenciario hoy día, es muy, muy relevante. Respecto de eliminar el proyecto CDP Santiago 1, tendría una implicancia muy negativa para nosotros a propósito que el artículo 2 nos permite establecer las mitigaciones y las compensaciones con el Ministerio de Obras Públicas. Y por lo tanto, sacar ese proyecto nos limitaría, ¿cierto?, respecto a las posibilidades presupuestarias, pero también legales respecto a establecer esas compensaciones. Entonces, el proyecto se podría terminar ejecutando y no podríamos, ¿cierto?, fácilmente establecer las compensaciones y mitigaciones que las comunidades tienen que definir. El señor ministro hace un par de semanas se reunió con el alcalde de la comuna de Santiago y vamos a establecer una mesa para poder fijar cuáles son las compensaciones y mitigaciones a establecer. Muchas gracias. Solo una pregunta, ¿cuáles son los que tienen resolución ambiental Alto favorable? Hospicio, Alto La Hospicio. Serena y Santiago 1 ¿Ya? tienen resolución de Ya están calificación ok, ambiental. digo. Exactamente. Perfecto. Desde que cuando se construyeron se obtuvo esa resolución. Perfecto. Gracias, Muchas presidente. gracias. Entonces, se ofrece la palabra. El diputado, yo, como le señalé, iba a partir votando la indicación número 2 del diputado Longton, y el diputado Soto solicitó en su oportunidad la declaración de inadmisibilidad de esa indicación. Ah, sí. Entonces, pero igual lo dejó solicitado, entonces lo voy a someter a votación, Laima. Por favor, diputado. Primero me gustaría saber la opinión de la Secretaría, presidente, y finalmente esto es una decisión del presidente, Sí. someterlo a una votación. Recordarle que a través del decreto supremo sigue la misma línea de excepcionalidad que establece el proyecto. El proyecto establece una excepcionalidad para seis proyectos carcelarios. Y lo que hace el decreto supremo, la indicación que yo presento, es establecer esa misma excepcionalidad, pero que la determina el presidente. Es decir, claramente no está fuera de las ideas matrices como podría estar quizás la del diputado Calisto, que establece un régimen general. Es decir, para todos los proyectos. Acá decimos no, tiene que ser por decreto supremo a través del presidente, por lo tanto, sigue la misma línea de excepcionalidad, por lo tanto, no podría estar fuera de las ideas matrices. Sin perjuicio de eso, presidente, usted define previamente si es admisible o no, o si lo somete a votación, pero quisiera antes saber la opinión de la Secretaría. Sí, muchas gracias, diputado Longton. Antes quisiera, hay una solicitud de reemplazo que requiere la unanimidad de la comisión para que la diputada Mila Schneider reemplace a la diputada Morales en esta comisión. Sí. A mí me parece que quisiera, como no estaba presente, producto de que fui retenida por carabineros durante más de 20 minutos, querría preguntarle si se hizo efectiva esa petición del diputado Soto de manera, si fue algo que él mencionó o hizo una petición formal. Lo solicitó de manera expresa. Luego decirle que me parece inoficioso que una persona que hace esa petición se retire de la sesión. Sería lo más razonable que estuviera, y recordar que efectivamente depende del presidente, y yo le solicito al presidente que no vote la admisibilidad, sino que nos quedemos con la opinión de la Secretaría. Respecto de los segundos, yo no voy a dar la unanimidad para el reemplazo. Ok, no hay unanimidad para el reemplazo. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, respecto a la admisibilidad en particular, independientemente que cualquier miembro de la comisión pueda solicitarla, es el presidente el que la determina. Sí. Entonces, me gustaría conocer la opinión tanto de Secretaría como la del presidente en definitiva, antes de votar cualquier cosa. En mi opinión, diputado, yo creo que la 21.636 amplía ese tema. Está dentro de la idea matriz. Si la inadmisibilidad hubiera sido solicitada en función de la facultad exclusiva del presidente de la República, tal vez uno podría haber comentado, efectivamente hay una atribución, una función nueva, pero yo creo, sobre todo de la idea matriz, que en el texto del mensaje de este proyecto de ley se enuncia de manera expresa no solo la 21.636, sino también la ley 20.931, que fue este periodo que yo decía de 4 años. Así que en opinión de este
presidente, es admisible la indicación. ¿Nadie solicita votación? ¿Nadie solicita votación? Entonces vamos a someter a votación la indicación número 2 del diputado Andrés Longton, que señala: la presente ley es aplicable a aquellos proyectos de alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios que el presidente de la República determinará mediante un decreto supremo debidamente fundado. En votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, en votación la indicación número 2 del diputado señor Longton, página 1 del comparado. Don Gustavo Benavente. A favor de la indicación. A favor. Don Marcos y la Vaca. A favor de mi indicación. A favor de indicación. Se sumó a la indicación. Favor. Doña Pamela Giles. Don Andrés Longton. A favor. Favor. La indicación del diputado. Doña Javiera Morales. En contra. Doña Lorena Fríes. En contra, secretario. En contra. Don Luis Sánchez. No la gusta. Don Leo Soto no, tampoco nos subió. Tenemos la diputada doña Joana Pérez. Doña Joana Pérez. Gracias. Estoy acá en reemplazo de el diputado Calisto. El diputado Calisto también presentó una indicación que está en el número 1 de este articulado del comparado y que en el fondo también busca el mismo objetivo. Sin embargo, también valoramos que la del diputado Longton, que ahora se vota, amplía esta facultad o se la entrega al presidente mediante un decreto supremo debidamente fundado, pero buscamos el mismo objetivo. Si el día de mañana se cayera un proyecto, por ejemplo, y se quiere abordar otro, creo que da esa atribución, porque no podemos estar sacando leyes por 6, por 8, por 10, y creo que debería tener una mirada mucho más amplia y no tan restrictiva, especialmente por los problemas que enfrentamos en materia delictual. Así que si retiraríamos la del diputado Calisto o la rechazan o se cae, y pudiéramos suscribir también la del diputado Longton, ya que apuntamos a lo mismo. He dicho, gracias, presidente, a favor de la indicación de Longton. A favor de la indicación, diputada doña Joana Pérez. Teníamos pendiente a diputada doña Pamela Giles. Sí, esta es una indicación que me extraña que haya tenido tantos votos a favor, porque le entrega una potestad al presidente de la República al mismo tiempo que nos quita eventualmente a los parlamentarios una prerrogativa. Y como ustedes saben que yo soy persistente en tratar de que nuestras prerrogativas avancen, crezcan, en vez de disminuirse, aparte de todos los otros problemas que podría tener esto como derivada, eso me parece lo central. Por lo tanto, me gusta más la propuesta del gobierno. En contra. En contra, diputada doña Pamela Giles. Nos va quedando solamente el señor don Leonardo Soto. Señor secretario, yo ya había anunciado cuál es mi criterio en esto. Yo creo que esta es una potestad, una atribución, una facultad que la Cámara y el Congreso se desprende para entregársela a los presidentes. Es una potestad que es peligrosa para los ciudadanos porque le permite a los gobiernos colocar cárceles saltándose todas las reglas generales de participación ambiental, de evaluación ambiental y de su impacto en la comunidad, y determinar, por ejemplo, que pueda construir una cárcel express con este procedimiento especial en Quilpué, en Punta Arenas, en Concepción, más allá de las que hay, sin preguntarle al Congreso, sin preguntarle a nadie. Entonces, puede ser necesario que se requiera una autorización express de este tipo, bueno, pero que venga el Congreso a pedirla al próximo presidente o presidenta. Que venga a pedirla. Sí, es nuestro derecho, porque nosotros les liberamos básicamente de una participación ciudadana plena. Y los sistemas de mitigación y compensación, que son necesarios cuando se instala una cárcel en una comuna, porque afecta a sectores residenciales, se ven disminuidos entregándole esta atribución exclusiva por decreto supremo al presidente. En defensa de los ciudadanos, futuros ciudadanos,
afectado por una cárcel que se le coloca en su antejardín, yo voy a votar en contra de entregar esta facultad a los presidentes de la República. En contra, diputado don Leonardo Soto. También ha llegado el diputado don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. A ver, ha sido un tema que también hemos revisado con mi equipo, qué margen puede existir para ampliar la aplicación de esta reforma a otras cárceles. Nos parece que no debiese ser algo tan acotado, algo en el fondo con plazo de vencimiento, llamémosle, porque al final, y este no es solo un tema de las cárceles, el problema de la permisología ya lo hemos discutido hasta el hartazgo, y las dificultades que le pone esto a resolver de forma urgente las necesidades de todos nuestros compatriotas, entre muchas otras cosas, tener más cárceles, es muy grave esa demora que se genera. Necesitamos muchas más cárceles que las que se han planteado en este proyecto de ley. Y obviamente contra lo que chocamos siempre es la iniciativa exclusiva del presidente. Nosotros somos muy respetuosos de la Constitución y nunca vamos a pasar a llevar eso. Pero creo que la solución que plantea aquí el diputado Longton, de en el fondo facultar o dejar expresamente facultado al presidente de la República por vía de un decreto supremo, definir a qué cárceles esto puede aplicarse, nos amplía el espectro. Y puede ser que después llegue otro gobierno y resuelva que se puede aplicar estas normas a más que simplemente 6 cárceles. Y la puede aplicar a 12, o a 25, o a 35, quizás a la cárcel de alta seguridad que venimos planteando desde el Partido Republicano que se necesita en este país. Ojalá eso ocurra, pero lo vamos a poder discutir yo creo que en un gobierno siguiente, y este instrumento ya va a estar ahí sobre la mesa. Y por lo mismo yo voy a votar a favor de esta indicación, creo que es una buena indicación, y creo que nos ayuda a resolver un problema que es que en el fondo estamos creando, si es que se aprueba la norma como está, un proyecto de ley que tiene fecha de término. Gracias. Gracias, diputado Luis Sánchez. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. A favor. Y solo voy a plantear, para fundar mi voto, que la determinación de la ubicación de construcción de un recinto carcelario fue debidamente sancionada por la ley 21.636 del año 2024 y que fue aprobada por la unanimidad de la Cámara en sala de diputados. Por consiguiente, esta normativa lo único que hace es acelerar los trámites de construcción, y lo que dice relación a evaluación o calificación ambiental recién está en el artículo 5 de este proyecto de ley. A favor. Gracias, señor presidente. La indicación del señor Longton de la página 1 del comparado ha recibido 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor, 4 votos en contra, 0 abstenciones, y como consecuencia, señor presidente, la indicación del diputado señor Calisto, que también reemplazaba el encabezado, se cae reglamentariamente. Entonces se aprueba la indicación número 2 del diputado Longton, y por incompatibles con lo aprobado, sí, la número 1, la número 3, la número 4 también, sí, se declaran incompatibles. Y la nueva también, para dejar constancia de la nueva indicación presentada por la diputada Fries Schneider y Javier Morales, se entiende por no presentadas por incompatibles, o sea, son incompatibles con el texto aprobado. ¿Ok? Ok. Quiero hacer presente a la comisión de que nos acaba de llegar un oficio de reemplazo de la diputada Camila Flores por el diputado Hugo Rey, y se requiere la unanimidad de la comisión. No tenemos unanimidad. Lo lamento mucho, diputado. ¿Puede participar de todas maneras? ¿Sí? Muy bien. A continuación corresponde discutir el artículo 2 del proyecto de ley, que establece que los proyectos que se refieren al artículo 1, aquí habría que hacer una integración nueva, señor secretario, y hago presente a la Cámara también, porque hace alusión al artículo 1. Debiera señalar entonces los proyectos a que se refiere. Sí, está bien el artículo 1. Se llevarán a cabo sujetando las reglas que a continuación se indican. 1. El Ministerio de Obras Públicas priorizará el cumplimiento de los trámites cuya ejecución le corresponda en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo número 900 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con fuerza de ley número 164 de 1981 del Ministerio de Obras Públicas. Sería más fácil decir solo Ley de Concesiones de Obras Públicas. Además, la adjudicación del contrato de concesión se realizará mediante Decreto Supremo fundado de dicha cartera, dictado la fórmula
por orden del presidente de la República, el que deberá llevar además la firma al Ministerio de Hacienda. 2. El Ministerio de Obras Públicas, en el marco de los programas que desarrolle o ejecute y conforme a la disponibilidad presupuestaria determinado las medidas de mitigación y compensación aplicables en la zona del establecimiento penitenciario fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental, todo ello sin perjuicio de los demás programas dependientes de otros ministerios que pudiesen ser pertinentes. Este artículo segundo tiene una indicación que es formulada por la diputada Fríes y el diputado Winter para intercalar en el número 2 del artículo segundo entre la expresión determinará y el artículo la frase de acuerdo a factores económicos, sociales, sanitarios, de riesgo y otros que se consideran necesarios. El establecer límites a las funciones del presidente de la República en función de los términos señalados en la propuesta de este artículo segundo del proyecto de ley, a juicio de este presidente, es inadmisible porque altera o se inmiscuye en la iniciativa exclusiva del presidente de la República respecto a las funciones. Entonces la voy a declarar inadmisible, a menos que alguien reclame la admisibilidad. Reclama la admisibilidad y pide votación. Pide votación. Entonces, en votación la admisibilidad de la indicación número 5 de la diputada Fríes y del diputado Winter. Gracias, señor presidente. La mesa ha declarado inadmisible la indicación de la diputada Fríes y el diputado Winter, que está en la página 2 del comparado. Y para que tengamos bien claro cómo vamos a votar, en la mesa vamos a votar a favor o en contra de la mesa. Perfecto. ¿Ah? La mesa dijo que es inadmisible, a favor o en contra de la mesa, y según eso, según opinión ustedes. Ya, tenemos, puse aquí al principio doña Joana Pérez porque no la tengo en la lista, así que doña Joana, ¿a favor o en contra de la mesa? ¿De la inadmisibilidad de esta notificación? Voy a justificar brevemente. La anterior facultad que ampliamos y la dejamos bien extensa, creo que amerita, y sería bueno que el Ejecutivo incluso pudiera acoger esto, porque, por ejemplo, solo doy un ejemplo, Lebu, está la cárcel en plena plaza, ¿ya? Y además tenemos temas vinculados al conflicto mapuche y tenemos dificultades, y creo que hay que considerar en la construcción, en la ampliación, en el trabajo, factores, y no me parece mala la indicación, ¿ya? Que creo que debería hacerlo otra autoridad. Aquí ningún ministerio actúa por separado, tiene que actuar de manera integral. Así que yo, por cierto, voy a declarar admisible. Entonces, esta diputada Joana está en contra de la posición de la mesa, opinando que es admisible. Don Gustavo Benavente, ¿a favor o en contra de la posición de la mesa? A favor de la mesa. A favor, don Gustavo. Don Marcos y la Vaca, por favor. Solo medidas de mitigación. A favor de la mesa. A favor de la mesa, don Marcos y la Vaca. Sí. Sí, el artículo segundo lo limita. Doña Pamela Giles, favor en... No, está doña Pamela. Don Andrés Longton. Don Andrés, favor en contra de la mesa. Sí, con dudas, pero a favor de la mesa. Favor de la mesa. Doña Javiera Morales. Contra de la mesa. Don Luis Sánchez. A favor de la mesa. Me salté a doña Lorena Fríes. A favor de la mesa. Doña Lorena Fríes, por favor. Muchas gracias. La verdad es que yo no veo mucho la inadmisibilidad y me sorprende porque la verdad es que ni limita ni aumenta la facultad del presidente, sino que pone características respecto de la mitigación que suelen ser parte ya de la mitigación, pero que por lo menos pone el énfasis de las distintas miradas que debieran recogerse dentro de esto. Y lo digo, además, en el contexto de las denuncias que hemos tenido en esta mesa respecto de procesos de mitigación anterior que no se han cumplido. Por lo tanto, o cuando se cumplen, es una sola de estas aristas. Por lo tanto, ofrecer, en el fondo, orientar, más que limitar o ampliar la facultad que en este caso tendría el presidente, me parece que no es lo correcto, así que voto en contra de la opinión de la mesa. En contra de la opinión de la mesa, diputada doña Lorena Fríes. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo en el mismo sentido de la diputada Fríes,
Esta indicación lo que hace es precisar, interpretar y precisar el sentido de alcance de qué mitigación y compensación se está hablando. Hoy día, cuando se le va a instalar una cárcel nueva o se amplía una cárcel en la plaza de Lebu, por ejemplo, si llegara a ocurrir eso, evidentemente tienen que haber medidas mitigatorias y compensatorias. Y esas tienen que ver con el daño que va a producir esa ampliación de cárcel, daño económico, social, sanitario, porque hay una recarga sanitaria también para la zona, de riesgo de seguridad. Son todas consideraciones que están incluidas dentro de una compensación, una mitigación. Y esta indicación lo único que hace es precisarla o interpretar su sentido de alcance. Y por lo tanto me parece que no es inadmisible. Entonces, vota en contra de la mesa diputado Leonardo Sete. ¿Ah? Sí, la voy a tomar. Gracias. Diputado doña Pamela Giles, estamos votando la inelegibilidad declarada por el señor presidente. Sí, gracias, don Patricio. En contra. En contra, doña Pamela Giles. En contra de la decisión de la mesa. Ya, tenemos a favor 1, 2, 3, 4. Me falta el presidente. A favor. Presidente a favor de la mesa. 5-5. Se mantiene la declaración de admisibilidad porque no se reunieron la mayoría de los votos para los efectos de derribar la... Declarándose admisible la indicación, en votación la indicación de la diputada Fríes y el diputado Inter. No, usted la declaró inadmisible. ¿Ya? Se mantiene su posición. Ah, se mantiene la admisibilidad. Ah, perfecto. Yo pensé que era al revés. Entonces vamos a votar el artículo 2, ya sin indicaciones. ¿En votación el artículo 2? En votación, el artículo 2. Pero están todos explicados en general. Están todos explicados en general. Sí, pues vino concesiones, vinieron todos, Andrés. En votación. Ya. En votación el artículo 2, señor presidente. Página 2 del comparado. Diputada doña Joana Pérez. A favor. A favor. Diputado don Gustavo Benavente. A favor. A favor, don Gustavo. Ese artículo 3, Andrés. Diputado don Marcos Ilavaca. A favor. Diputada doña Pamela Giles. A favor. A favor. Diputado don Andrés Longton. Gracias, presidente. Brevemente, yo quería que se discutiera porque tuvimos una larga discusión en la comisión anterior respecto al concepto de priorizará, a propósito de los trámites que se hacen de rentabilidad social, de inversión y preinversión en el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí quedamos de acuerdo de que íbamos a establecer un plazo para efecto de que este concepto que es indeterminado, subjetivo, que no sabemos, yo sé, el próximo artículo, pero acá se ocupa el mismo concepto, que es priorizará. Entonces, no sabemos cuánto tiempo es el priorizará, si es corto, si es largo, si tiene un espacio de tiempo acotado. Entonces, para darle certidumbre a este concepto era necesario establecer un plazo. Está bien, estamos votando, pero quería hacer la salvedad con respecto a eso, presidente, y también que la delegación de facultades ya es algo que está establecido en el 41 de la ley 18.575, por lo tanto es innecesario establecerlo en la misma norma, entendiendo que es una regla general de nuestro sistema. Eso. A favor, presidente. A favor del artículo 2, don Andrés Longton, doña Javiera Morales. Sí, sobre el punto, yo quisiera fundamentar mi voto y recordarle a los parlamentarios que acabamos de aprobar. En el artículo 1 aprobamos que cualquier presidente, sin tener que pasar por el Congreso, puede, disculpen, diputado, por favor, cualquier presidente en el futuro, sin pasar por el Congreso, sin escuchar a los representantes de los distintos distritos, o sea, se puede tratar de la ampliación o construcción, si no me equivoco, diputado Longton, construcción. Entonces, esto ya lo ampliamos, no a los casos de algunas cárceles que hayan pasado por el sistema de permisos, sino que ahora estamos en el escenario posible de que un presidente o presidente en el futuro puede decidir desde cero construir una cárcel, exceptuando un montón de normativa, sin pasar por el Congreso y sin escuchar a los representantes populares de los distritos. Así vamos en el proyecto de ley. Después, en el segundo articulado,
hemos decidido mantener la posición de la mesa de que es inadmisible que en las medidas de reparación que se tienen que incluir, en el caso de que un presidente o presidenta elija a dedo cualquier lugar de Chile para construir una cárcel desde cero, las medidas de mitigación sean acotadas. Y acá yo quiero hacer una interpelación al ministerio, porque acá bastaba con que el ministerio pudiese haber patrocinado esta indicación de la diputada Fría y el diputado Winter, y podríamos al menos tener un poquito más seguridad que todo lo que escuchamos ayer de los vecinos de la Comuna de Santiago no se vuelva a repetir. Los vecinos de la Comuna de Santiago ayer nos contaron acá detalladamente, y yo lamento que no haya estado ninguna autoridad del gobierno, cómo su vida ha sido afectada por la instalación de una cárcel y por la ampliación de esa cárcel y por los nuevos desafíos que tienen las cárceles hoy día al lado de sus casas. Y con lo que vamos avanzando en este proyecto, eso puede ampliarse y con medidas de mitigación que ya no se cumplen, según los que nos contaron ayer, limitadas. Entonces, la verdad es que acá encuentro que deja mucho desear el comportamiento también del Ejecutivo de no poner esto en discusión y poder escuchar y poner quizá algunas medidas para ir ampliando esto. O sea, si en el artículo primero ampliamos a tal nivel esta facultad, a mí me llama mucho la atención que no haya ningún tipo de comentario, nada, con la propuesta del artículo segundo. Yo voto a favor del artículo segundo, pero de verdad le dejo la inquietud al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. A favor del artículo segundo, diputada doña Javiera Morales, doña Lorena Frías. Sí, yo lamento, creo que este es un proyecto que no estamos haciendo suficiente reflexión. Voy a decirlo más coloquialmente, este es un proyecto a rajatabla, donde no importan las comunidades, no importa si abordamos y actualizamos la noción de mitigación, no importa que se discuta en el Congreso, o sea, realmente lo encuentro insólito. Efectivamente, bueno, voy a votar a favor del artículo 2 porque si no, no hay mitigación, pero esto es como votar con una espada aquí en la garganta. Doña Lorena Fríes, a favor del artículo segundo. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, secretario. Recién escuchamos por su intermedio a la diputada Javiera Morales que no se había escuchado suficiente reflexión aquí en esta mesa respecto a todas estas facilidades que se establecen para poder simplificar la normativa o saltarse burocracia excesiva para la aplicación para la construcción de cárceles. Bueno, yo voy a recoger el guante y voy a hacer un comentario. Maravilloso. Maravilloso, me parece, porque ya tenemos un exceso de permisología en este país, tenemos un exceso de trámite, de judicialización de muchos proyectos. Necesitamos más cárceles, necesitamos más cupos en cárceles, lo ha dicho hasta el hartazgo, no solo el Ministerio de Justicia, sino que todos en este país que tenemos las cárceles colapsadas. Necesitamos más cárceles de alta seguridad, necesitamos resolver el problema de la excesiva peligrosidad de algunos delincuentes, especialmente delincuentes extranjeros que han venido aquí a hacer sus negocios en nuestro país. Entonces, por supuesto que hay que acelerar el proceso. Y a mí me parece muy bien que venga este proyecto de ley y que esté saliendo bastante mejorado, porque con los cambios que se hicieron al artículo primero me parece que queda muy mejorado. Entonces, espero que esto siga avanzando y voy por lo mismo también a votar a favor de este artículo segundo. A favor, el diputado Luis Sánchez, artículo segundo. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a votar a favor de esta facultad, que es el corazón de este proyecto de ley, que son liberar o priorizar trámites, acortar plazo, saltarse trámites de participación ciudadana incluso. Y yo lamento este debate porque es un poquito falso, porque algunos dicen que bueno que va a haber facultad amplia para que cualquier gobierno pueda instalar las cárceles que quiera y donde quiera. Y efectivamente, como dice el presidente, nosotros autorizamos que se salten los instrumentos de planificación territorial. Y eso significa no decidir en un lugar determinado, sino que pueden construirse cárceles incluso dentro de las ciudades o comunas. Eso es el instrumento territorial que aprobamos, no era rural, no era el mundo rural, era el mundo urbano. Ahora, muchos parlamentarios dicen que bueno y que se haga donde sea porque se necesitan más cárceles para meter más gente preso. Pero evidentemente ellos viven en Vitacura, viven en Los Arnechea, que no son lugares donde, o Providencia, no son lugares donde se van a construir cárceles. Viña, colega, Viña. Porque si lo construyeran,
cercanos, o en Viña, o en Reñaca, porque si las construyeran cerca de sus casas, serían los primeros en estar protestando aquí afuera. Nosotros estamos de acuerdo que hay que construir cárceles, porque el hacinamiento carcelario es inmenso, pero solo nosotros decimos, y esa es la diferencia, que la ciudadanía tiene que ser escuchada para saber dónde se va a instalar las futuras cárceles. Y aquí lo que estamos en juego es, le reconocemos poder a la gente para poder pedir medidas de mitigación o compensatorias o proponer alternativas, o simplemente se las imponemos sin que tengan ningún derecho. Y eso es lo que se está instalando ahora. Voy a votar a favor de esta facultad, presidente, pero con el marco que he señalado. Gracias, señor Leonardo Soto. A favor. Tenemos a don Jorge Alessandri, que se incorpora. A favor. A favor, don Jorge. Y señor presidente. Sí, presidente, mire, o sea, señor secretario, yo quisiera referirme a lo que se plantea, al falso debate y la oportunidad para poder pronunciarse respecto a este tema. El artículo 2 dice relación única y exclusivamente con la priorización, bien lo planteaba el diputado Longton, priorización sin fecha determinada del Ministerio de Obras Públicas. Vale decir, una facultad de un ministro que es colaborador directo, inmediato y subordinado al presidente de la República en sacar rápido un proyecto. Eso dice el número 1. Y el número 2 dice que los programas tendrán que establecer medidas de mitigación. Nada más. No mitigación y compensación de la 19.300, que es el artículo 5 del proyecto de ley, sino respecto de los programas del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, si vamos a discutir toda esta materia en cada uno de los artículos, hagámoslo en el artículo que corresponde, que es el artículo 5, que se refiere al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí se puede abrir el debate en particular, pero traerlo recurrentemente en cada uno de estos temas, insisto, teniendo claro que la 21.636 le permitió al presidente de la República y al Estado construir donde quiera, creo que es inoficioso. Y alarga este debate. A favor. A favor, señor presidente. Nos está quedando también don Raúl. Está presente. Gracias, don Raúl. Tenemos 12. Se aprueba entonces el artículo 1200, señor presidente. Sí. A continuación corresponde señor ministro. Muchas gracias, presidente. Sí, solo en razón del debate anterior y además dando cuenta que el Ejecutivo fue directamente interpelado, yo quisiera hacer algunas aclaraciones. Lo primero es que no es correcto señalar de que en nuestro país se puede instalar una cárcel en cualquier sitio, ¿ya? La ley 21.636 estableció un régimen de excepcionalidad y lo señala muy bien la ley misma, el artículo 1. En los casos en que se estime necesario para la seguridad nacional, la seguridad pública y especialmente para la protección de la sociedad contra el delito, la reducción de la reincidencia y la protección de los derechos fundamentales, se puede utilizar el régimen excepcional de la ley 21.636. La ley 21.636 hace dos distinciones. Un régimen para la ampliación o alteración o modificación de un recinto penal existente, en cuyos lugares se encuentren los planes reguladores congelados para la alteración o modificación o construcción de nuevas cárceles. Y ahí se puede excepcionar de esos trámites por decreto fundado del Ministerio de Vivienda a solicitud del Ministerio de Justicia y recabando los informes previos de la municipalidad o del gobierno regional. Lo que ocurre es que esos informes previos no son vinculantes para la decisión que tenga que tomar el Ministerio de Vivienda. No significa que no haya consulta a las comunidades de sus representantes. No significa que el Ministerio de Vivienda tenga que aprobar inmediatamente lo presentado por el Ministerio de Justicia. Lo que significa es que, en razón de esos artículos, se puede establecer este régimen excepcional para la modificación, alteración o ampliación de un establecimiento penitenciario. Ahora bien, la misma ley 21.636 establece que esos informes sí son vinculantes en el caso en que se quiera modificar un plan regulador para la construcción de una nueva cárcel, ¿ya? No para ampliación, para una nueva cárcel, ¿ya? Entonces, si uno quiere establecer una cárcel en cualquier otro sitio en el cual no hay un establecimiento penal, sí requiere los informes favorables de estas instituciones. Entonces, para que no confundamos el debate y tengamos muy claro respecto a qué es lo que nos estamos refiriendo. Aquí no estamos haciendo una ley que sea a matacaballo porque se están tomando en consideración las distintas opiniones de las comunidades conforme a la normativa ya vigente y como usted muy bien dijo, presidente, aprobada unánimemente
en ambas cámaras. ¿Ya? Lo segundo, presidente, es que el proyecto de ley que estamos discutiendo nos dice relación con excepcionar completamente de los sistemas que tenemos nosotros para proteger la inversión pública, para evaluar ambientalmente un proyecto, para controlar que el gasto sea adecuado conforme al trámite de toma de razón, o para la mitigación que se pueda establecer conforme al Ministerio de Obras Públicas. Lo que hace es reducir los plazos de esos trámites. ¿Ya? Entonces, también para que demos la discusión tal y como está presentada en el proyecto y no señalemos cosas que están fuera o de la normativa vigente o fuera del proyecto de ley. Eso, presidente. Muchas gracias, ministro. La diputada Morales nos había pedido la palabra. Sí, presidente, sobre el punto, agradeciendo las aclaraciones del ministerio, yo entiendo que como quedó el proyecto después de la aprobación de la indicación del diputado Longton, estamos acortando plazos. A ver, primero estamos permitiendo que esto se haga a través de decreto supremo del presidente, por tanto hay una decisión del gobierno. El contrapeso a esa decisión del gobierno no puede ser un informe de sus propios ministerios, porque bien sabemos que el Ejecutivo de alguna manera sigue los lineamientos de su jefe de gobierno, que es el presidente de la República. Entonces, la verdad es que señalarnos que el contrapeso por el cual las comunidades van a poder hacer llegar su opinión a una decisión del presidente, van a ser los ministerios que están bajo la autoridad del presidente, creo que no es una forma que le asegure que a los ciudadanos esa participación. Lo segundo, entiendo que esto es para acortar los plazos, sí queda claro, pero se está eximiendo al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y dadas el artículo 5º y dadas las mayorías que ya tenemos en esta comisión, no me cabe ninguna duda que se va a aprobar ese artículo. Entonces, señalar que hoy día no podemos hacer modificaciones en los artículos anteriores porque no se sabe si se va a aprobar el nuevo artículo 5º, me parece al menos un punto bastante discutible. Y finalmente, en cuanto a lo que señalaba el diputado Sánchez, por su intermedio, presidente, yo pido un poquitito también de honestidad intelectual. Acá estamos votando a favor de todo el procedimiento para acortar plazos. Nadie se está negando a que se puedan construir en Chile cárceles de forma más rápida. Por supuesto que todos queremos hacer frente a la emergencia de la sobrepoblación carcelaria. La pregunta acá es, ¿quién toma la decisión de dónde se ubican esas plazas? Al menos para mí, creo que es importante que esa decisión pase, si se va a hacer de manera express, por una aprobación en el Congreso Nacional y no por la sola firma de un presidente y presidente de la República con informes favorables de sus ministros y ministras que dependen de él. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Morales. Diputada Giles. Sí, esto último que por su intermedio nos señala la diputada Morales es lo que a mí me parece más relevante. El gobierno sabe perfectamente que soy una diputada de oposición, de hecho la primera oposición al gobierno, pero yo he apoyado con entusiasmo este proyecto. Si el diputado Longton Diputada me pudiera... Giles, usted tiene la palabra. Claro, pero como usted sabe, y voy a tener que invocar un artículo del reglamento si esto continúa, voy a tener que hacer desalojar la sala, ¿ya? Porque yo necesito hablar en unos términos en que se me escuche adecuadamente, ¿ya? Yo considero, presidente, que el problema más grave que tenemos entre manos, que ya lo tenemos, es que estamos aprobando un proyecto que yo he apoyado con entusiasmo, pero que, dada la aprobación de una indicación del diputado Longton, significa que estamos aprobando un proyecto para hacer cárceles de manera lo más rápida posible. Sin embargo, hemos aprobado que no pasará esto por el Congreso. Es decir, el Congreso, el órgano fiscalizador, está quedando fuera de una cuestión en la que es esencial la fiscalización, a mi juicio. Eso además lo veo difícil de corregir, estoy tratando de pensar alguna forma y quisiera comentar que me parece además súper necesario que el gobierno ordene sus fuerzas, porque tenemos parlamentarios de la derecha que parece que han sido llamados en los últimos minutos de emergencia a sumarse a la votación. Y en cambio, en el gobierno, en el oficialismo, tenemos un desorden patagüino. Entonces yo les recomendaría
que se ordenen un poquito, ¿ah? Antes de que sigamos votando, porque si llegamos por este curso al quinto, vamos a regalarle las cárceles a los próximos presidentes de la República, la decisión carcelaria sin pasar prácticamente por ningún filtro, lo cual me parece que puede ser gravísimo. Muchas gracias, diputada. Yo solo hacer presente que el señor ministro ha hecho referencia a los límites requisitos de la ley 21.636, se la ha planteado muy bien, de que no es en cualquier parte, y este proyecto de ley tiene por objeto solo agilizar procedimientos y trámites. Y por eso vamos a poner en votación el artículo 3º. El artículo 3º dice relación exclusivamente con proyectos concesionados, conforme establece el inciso final del artículo 2º. Vale decir, para poder concesionar un proyecto, utilizar el sistema de concesiones que establece la ley de concesiones, se requiere un proyecto, se requiere un estudio o un informe del Ministerio de Desarrollo Social. Eso exclusivamente. Y lo que señala este artículo es que el Ministerio de Desarrollo Social priorizará ese estudio preinversional o de inversión. A eso nos circunscribimos. Los debates ya más de fondo, de participación ciudadana, tienen relación con el artículo 5º. Solo quería plantear ese tema, que este artículo dice solo priorizar. No hay una fecha establecida, sino que a través del Sistema Nacional de Inversiones, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que priorizar este informe que establece el artículo 2º, inciso final de la Ley de Concesiones, que es para dar inicio a un proyecto de concesiones única y exclusivamente. Y señala, claro, artículo 3º, para una tramitación expedita de los proyectos señalados en el artículo 1º, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá dar prioridad al procedimiento de emisión del informe que se refiere al inciso final del artículo 2º del Decreto Supremo número 900 del Ministerio de Obras Públicas de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza ley número 164 de 1991 del Ministerio de Obras Públicas. Este artículo 3º tiene una indicación que tiene por objeto, agregar un inciso 2º de la diputada Plasencia para señalar, con todo respecto a los proyectos ubicados en zonas urbanas, dicho informe deberá contar con proceso de consulta participativa que deberá incluir a los habitantes de sectores afectados, así como también deberá realizarse procesos consultivos de la municipalidad y del gobierno regional donde se ubican dichos proyectos. Esta indicación, a juicio del suscrito, está mal formulada porque el sistema preinversional no da cuenta de esas circunstancias, ni la ley de concesiones establece esos requisitos, que sí pueden discutirse en el artículo 5º con el tema de evaluación de impacto ambiental. No sé si lo mantiene la diputada o lo retira. Ok. Y también tiene una nueva indicación de los diputados Alessandri Sánchez, que agregan en el artículo 3º, después del punto final, la siguiente frase: si el ministerio correspondiente no se pronunciare dentro de 20 días desde el ingreso del proyecto, el informe se entenderá emitido de manera favorable. Lo que plantean aquí es un silencio administrativo. ¿Ok? En este caso en particular, esta materia es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, al fijar un silencio administrativo de esa naturaleza, porque establece plazos o límites al pronunciamiento. Y vuelvo a insistir, esto tiene relación única y exclusivamente con un proyecto preinversional del sistema de concesiones. Ambas indicaciones yo las declaro inadmisibles. ¿Me pidió la palabra, señor ministro? Por eso, pero fija un límite, diputado Alessandro. Claro. Sí, es inadmisible. Entonces yo declaro inadmisible ambas indicaciones. Se va a reclamar la admisibilidad, diputado Sánchez, como su indicación junto con la diputada Alessandri es a continuación del inciso primero. Vamos a solicitar usted primero y luego la diputada Plasencia, antes, señor ministro. Muchas gracias, presidente. No, solo señalar que en razón de la discusión que hubo en la penúltima sesión, conforme a este artículo, nosotros trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social una propuesta para poner un plazo. No la alcanzamos a tener redactada propiamente tal como indicación del Ejecutivo, pero la ponemos a disposición para aquellos diputados, que es muy parecida, pero es lo siguiente.
que al final del punto del último, o sea, del punto final señala: el referido informe deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días hábiles contados desde el ingreso de los antecedentes al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En la lógica de poner un plazo. ¿Cuál es cómo el texto? El referido informe deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días de 30 días hábiles contados desde el ingreso de los antecedentes al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Presidente, ¿puedo hacer una consulta sobre eso? Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo pedirle al ministro si nos puede aclarar por su intermedio si que tiene algún efecto el incumplimiento del plazo. Gracias. Que como no son fatales. Esa es una pregunta. Diputada Giles, sobre el punto. Presidente, le estaba viendo la palabra desde que señaló que iba a votar la admisibilidad de la indicación del diputado Sánchez antes. Quiero decirle que a mí me parece que corresponde que vote la admisibilidad de la diputada antes, puesto que fue presentada antes y sobre todo porque ella alegó la admisibilidad y pidió votación antes. Por lo tanto, a mi juicio, reglamentariamente es eso lo que correspondería. No, el presidente tiene una opinión distinta porque... Por favor, que le pregunte al secretario su opinión antes de emitir la opinión, presidente. El presidente tiene una opinión distinta porque la indicación del diputado Sánchez complementa a continuación del punto final del artículo 3º propuesto. En cambio, lo que hace la indicación de la diputada Presencia es agregar un nuevo inciso que restringe la aplicación del primero. ¿Presidente? Por consiguiente, esa es la resolución. ¿Presidente? Formulado un incidente suyo reglamentario, no ha lugar por parte de este presidente, diputado Giles. Ya está resuelto. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, respecto a este artículo hubo una discusión bastante profusa la semana pasada, en particular respecto a esto y la modificación del artículo, el inciso final del artículo 2 del decreto 900. ¿Ya? Yo creo que la propuesta que trae el Ejecutivo efectivamente logra entregar una solución a la discusión que dimos en aquella oportunidad, y en lo particular yo que fui bastante crítico respecto a esta norma. Si es que el Ejecutivo no la presenta, yo la suscribo, presidente, ya. Yo voy a suscribir, porque ya que fue una discusión que por lo menos dimos la semana pasada, yo voy a suscribir esa indicación. Ya, sí. Primero que todo, con respecto al tema de admisibilidad, una admisibilidad, cómo se vota, ya está resuelto ese incidente por parte del presidente. Yo lo que quiero proponer como la solución que se plantea, dice relación con la del diputado Sánchez. El Ejecutivo no la ha formulado en forma, tiene que ser propuesta por algún diputado. Hay un límite ahí con el tema del silencio administrativo, que si está de acuerdo o no está de acuerdo el Ministerio, ese es otro tema que tendrán que definir, y aquí se resuelve y se vota. Diputada Giles. Gracias, presidente. Yo también suscribo la indicación en comento, pero además de eso, presidente, le quiero recordar para los efectos del acta que previo a su resolución le pedí, por favor, conocer la opinión del señor secretario. Ahora, posteriormente a su resolución, que ya está clara, por razones pedagógicas y de yo misma entender si estoy bien o estoy mal reglamentariamente, más allá de que la potestad la tiene el presidente y eso no lo estoy discutiendo de ninguna manera. Es más, lo refuerzo en su poder, que parece ser muy importante para usted en este momento. Sin embargo, quisiera pedirle, de todas maneras, conocer la opinión de la Secretaría respecto de la situación de petición de votación de admisibilidad y orden de la votación. Por favor, si es tan amable. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer con la indicación al Ejecutivo quienes propusieron? Diputado Ilavaca, ¿usted está suscribiendo la indicación? ¿Por escrito? Tiene que ingresar por escrito. Tiene que ingresar por escrito. En el intertanto, mientras preparan la indicación, si le puede dar respuesta a la diputada Giles a su pregunta respecto al orden de la... Por favor, gracias. Sí, señor presidente, el reglamento, como se ha señalado en alguna otra oportunidad, faculta al presidente de la comisión para fijar el orden de las votaciones, eso es efectivo. Pero además hay otra cosa que es importante, y es que cuando existe alguna cuestión reglamentaria, o sea, alguna duda sobre la aplicación del reglamento, el presidente tiene la facultad de, cuando el presidente lo tiene claro, él declara: de esta manera se aplica el reglamento, y no admite discusión en contrario. Así que por esos dos lados
Yo no, como secretaria tendría que quedarme callado absolutamente. Muchas gracias, Patricio. Pero es claro el contexto, porque esta indicación del diputado Sánchez lo que hace es modificar el artículo. Lo que hace la indicación de la pero modifica el artículo en general propuesto. Lo que hace la indicación de la diputada Plasencia es agregar un inciso distinto. Vale decir, uno podría llegar incluso a votar el artículo 3º y luego complementarlo con un inciso nuevo, porque lo complementa, digamos. Por eso ese es el orden de las votaciones. Entonces, sí, es que tiene que ingresar por escrito a la votación, si no, ahí el secretario sí tiene derecho a reclamar. No, presidente, ya nunca más abre la boca. Quiero señalar, en estricto rigor, si me permite la comisión, de donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, y por más que lo haga de puño y letra el señor subsecretario o el señor ministro, también son indicaciones inadmisibles y que hay que votarlas, si alguien reclama la admisibilidad. Porque la única indicación del Ejecutivo es la que viene con la firma del señor Presidente de la República. ¿Sí? ¿Y la va a patrocinar formalmente? Ok. Es que no puede, claro. Entonces, si le parece a la comisión, vamos a votar esta. Y como viene un patrocinio del Ejecutivo, tenemos dos alternativas. Ok. Entonces, como hay que cumplir con lo que establece la norma, y ya por las razones expuestas al limitar esta facultad, se ha declarado la inadmisibilidad, hay una indicación. No, ¿dónde está la indicación? ¿Dónde está la indicación del diputado Vilavaca? Está sacando firma, Ok. Pero declaro... Después la mano. ¿Ah? Sí. La indicación... Aquí entonces está la indicación de la diputada Giles y Lavaca para agregar a continuación del punto aparte del artículo 3º, que pasa a ser punto seguido la siguiente frase. El referido informe deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días contados del ingreso de los antecedentes al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hábiles. Señor Lavaca se equivocó, es hábiles. Es que cuando la ley no distingue entre hábil y corrido, es hábil. 30 días hábiles. Como esta limita, pero no de la manera tan con silencio administrativo positivo que plantea el diputado Sánchez, su indicación con Alessandri, voy a proceder a sancionar en primer lugar esta indicación, la presentada, formulada por el diputado Vilavaca y la diputada Giles, para agregar a continuación del punto aparte del artículo 3º, que pasa a ser punto seguido la siguiente frase. El referido informe deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días hábiles contados desde el ingreso de los antecedentes al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Recordar que este artículo 3º lo que hacía era priorizar en el Ministerio de Desarrollo Social la emisión del informe del inicio final del artículo 2º, que era el proceso preinversional, y yo la voy a declarar inadmisible, porque tengo que seguir la misma línea de lo que yo planteé ahora siempre. Yo reclamo inadmisible porque la fijación de un plazo para una potestad ejecutiva es una función, una atribución exclusiva al presidente de la República y no de acá. Si alguien reclama la admisibilidad, la reclama. Sí, presidente, en ningún caso es facultad privativa del presidente el establecimiento de plazo de estas características, entonces yo alego la admisibilidad de esto. Ok, en votación la admisibilidad. Yo la declaro inadmisible, el diputado Vilavaca solicita que se declare admisible. En votación, señor secretario. No, pues dije las razones por las cuales iba a votar esta, pues, no me prestaste atención, Lucho. Ya. Es que esa va a ser patrocinada por el Ejecutivo, no la tuya no. Señor presidente, para todos los integrantes de la comisión, para tener claro, ¿cierto? El presidente ha declarado esta iniciativa suscrita por la diputada doña Pamela Giles y don Marcos Vilavaca, que fija este plazo de 30 días hábiles para que exista esta respuesta, inadmisible. Por lo tanto, vamos a hacer, igual como en el caso anterior, la mesa
ha declarado inadmisible esta indicación. Quienes estén de acuerdo votan a favor de la mesa, quienes estén en contra de la mesa. Eso es la idea. En contra. En el caso de ustedes. Ya. Doña Joana Pérez. Yo primero, porque ¿No está doña Joana? alfabético. Don Jorge Alessandri. Sí, dado la voluntad del Ejecutivo y que también hay que ser eficiente en este Congreso, en contra de la mesa Contra para la que mesa. esto llegue luego a la ley. Don Gustavo Benavente. En contra de la mesa. En contra también. Don Raúl Soto. En contra de la mesa. En contra de la mesa, don Raúl Soto. Don Marco y la Vaca, a favor, en contra de la mesa. En contra de la mesa. En contra de la mesa. Doña Pamela Giles. ¿Qué le pasa a la mesa? En contra de la mesa. Donde existe la misma razón de existir la misma disposición. Pues si hay que Eso. inadmisible la de Sánchez. Don Andrés Longton, a favor, en contra de la mesa. En contra de la mesa. En contra. Es que me sorprende que... Doña Javiera Morales. Sí, pone un plazo. En contra también de la mesa. Un plazo específico. Doña Lorena Fríes. Yo tengo que cumplir la ley, yo no le puedo fijar plazo. Doña Lorena. No puedo. ¿Favor, en contra? Sorprendida por la mesa, en contra de la mesa. En contra de la mesa. Don Luis Sánchez, ¿favor, en contra? Muchas gracias, señor secretario. Voy a votar en contra del criterio de la mesa y espero que posteriormente, a igual razón, igual disposición y la mía también se resuelva admisible. Porque, obvio, por supuesto. Si todos votan en contra de la mesa, ¿el diputado Leiva mantiene el escaño o lo pierde? No, lo mantengo. Lo mantengo. Artículo 64, Inciso cuarto. sexis. Don Luis Sánchez, ¿favor, en contra de la mesa? En contra del criterio de la mesa y En esperando contra. que después, igual razón, igual disposición con la mía. Ahora voy a Me votar. está faltando solamente. Sí, doña Joana Pérez y doña Joana Pérez. No está doña A Joana. favor. Ya, y señor presidente, a favor de la mesa. Se declara admisible en votación. Votación, indicación, Giles y Ahora la votará. Vaca. Ahora ponemos en votación la indicación de los diputados doña Pamela Giles, don Marco y la Vaca, al artículo 3º, que don Jorge Alessandri, indicación. En contra. La legalidad es muy importante. Está bien, colega, está bien. Contra. ¿Se la quiere Sí, firmar aquí? ahora en contra. Ahora la indicación, en contra. Ya. Listo, ahora sí. La indicación que ha sido declarada invisible, que fija el plazo de 30 días. Estamos en votación. Ya. Jorge. En contra, don Jorge, de la indicación. Don Gustavo Benavente. En contra. En contra. Don Raúl Soto. Suscribo la indicación y voto a favor. A favor, don Raúl. Don Marcos y la Vaca. A favor. A favor de la indicación. Doña Pamela Giles. Vamos arriba, chiquilla. A favor. A favor también. Don Andrés Longton. Gracias, presidente. A ver, yo valoro la voluntad del Ejecutivo en este aspecto de establecer un plazo, porque creo que era lo que discutimos ampliamente en la comisión anterior, pero creo que es importante que también aplique el silencio positivo una vez que ese plazo vence. Porque si vence ese plazo, todos sabemos lo que pasa en la administración del Estado, muchas veces, que no pasa absolutamente nada. Y en razón de eso me voy a abstener, presidente. Perdón. Se abstuvo. Abstención, gracias. Gracias, don Andrés. Abstención. Doña Javiera Morales. A favor de la indicación, doña Javiera Morales. Doña Lorena Fríes. A favor. A favor de la indicación. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. Hoy día estamos súper alineados con el diputado Longton por su intermedio. A veces uno tiene esa sorpresa. Quizás tiene que ganar esa elección primero, pero estamos súper de acuerdo. Yo también creo
Y espero que esté ese consenso transversal de que no podemos seguir con la misma lógica de la administración del Estado que ha existido siempre, que tú estableces plazos, que nadie los cumple y después lo único que pasa es que se van apilando los sumarios sobre el escritorio de algún abogado metido ahí en un último rincón del edificio del ministerio y finalmente eso no se tramita nunca. O cuando avanza el sumario termina saliendo en el fondo sin ninguna consecuencia, sin ninguna sanción. Yo creo que aquí la ciudadanía está demandando también que haya más resolutividad. Y la resolutividad en la administración del Estado se da con el silencio positivo. Yo creo que ese es el camino que tenemos que avanzar y por lo mismo yo también voy a votar en contra de esta indicación. Gracias. Don Luis Sánchez, don Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a votar a favor. A favor, don Leonardo Soto. Espera, ¿qué no está quedando nada el presidente? No falta nadie para arriba. No está. Ya, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos a favor 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? 7. Tenemos 1, 2, 3 en contra y una abstención. Aprobada la indicación. Se aprueba el artículo 3º. Y por haberse cumplido el respeto a la sesión. Es que, oye, podemos extender, el diputado Yarzo quiere plantear unos puntos varios, requiere una unanimidad para extender 5 minutos. Lo terminamos de votar. Es que hasta ahí llegó. Pero no hay puntos varios regularmente al final. Al final, pues sí, pero se acabó el tiempo. ¿El acuerdo solo para los varios? ¿El acuerdo solo para los varios? Es solo para los varios de manera extraordinaria. Sí, porque terminamos de votar. No da el acuerdo, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.